El ejercicio dice, se muestra en la figura una armadura espacial que está soportada por una rótula en el punto D y eslabones cortos en el punto C y E. Determine la fuerza de cada miembro y establezca si los miembros están a tracción o a compresión. Considere que la fuerza de F1 es de 200 en I, 300 en J y menos 500 en K. Y la fuerza de F2 es 400 en J. Entonces es una armadura simple porque cumple la condición de tener barras articuladas solamente en sus extremos, es espacial, pero en este caso hay estructuras, aunque son armaduras simples, que pueden contener en sus elementos barras que no tienen valor, o sea, barras de fuerza nula, se le denomina. Cuando es una barra que por las condiciones geométricas de las fuerzas actuantes en ese sistema, esa barra no va a tener ningún valor numérico al hacer la resolución del ejercicio. Entonces eso a mí me va a permitir determinar la naturaleza de las demás fuerzas de manera más sencilla. Voy a pasar al papel para poder mostrar con mayor claridad. Y salió muy chiquitito mis gráficos. Bien, este es el sistema mostrado en la figura. Tenemos la barra del sistema de barras donde esto es una articulación o un eslabón simple. Esto es un eslabón simple colocado en dos direcciones y esto es una rótula que obviamente genera tres incógnitas para mi sistema. Voy a primero indicar las fuerzas actuantes de manera general. Esto sería la fuerza de D en I. Yo tendría una fuerza D en Z y tendría una fuerza D en X. O sea, una rótula lo que genera en mi sistema son tres fuerzas actuantes. Una fuerza horizontal, una fuerza vertical y una fuerza transversal, que serían las fuerzas debido al desplazamiento que podría generarse en esa rótula. Los eslabones generan en mi caso fuerzas únicas en dirección donde están actuando, ¿verdad? En este caso voy a considerar hacia arriba, que va a ser C en Z, y en este caso va a generar una reacción C en I. Y la fuerza en el punto E va a generar solamente una fuerza C, perdón, en I. Entonces, mi sistema de fuerzas de reacción en el punto D va a ser generada por una reacción D en X, D en Y, D en Z. La reacción en el punto E va a ser una reacción que solamente va a tener componentes en el eje Y, y la reacción en el punto C va a ser una reacción que tiene solamente componentes en el eje Y y en el eje Z. Como ven, tengo 6 incógnitas y puedo determinar el valor de estas reacciones debido a la sumatoria de fuerzas que yo puedo plantear del sistema. Es decir, puedo plantear el sistema, las fuerzas actuantes que yo tengo conocidas son la fuerza F1, que según el enunciado del ejercicio, esto vale 200, 300, menos 500, y la fuerza F2 que vale 0, 400, 0. O sea, yo puedo determinar el valor de las reacciones al hacer sumatoria de fuerza y sumatoria de momento del sistema. Voy a terminar primero las reacciones, que siempre es importante hacerlo para poder reducir la cantidad de incógnitas. Entonces, mis reacciones sería sumar la reacción en el punto D más la reacción en el punto E más la reacción en el punto C más la fuerza F1 más la fuerza F2, y esto obviamente tiene que dar igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Esto va a generar un sistema de ecuaciones del tipo D en X más 200 igual a 0
D en I más E en I más C en I más 300 más 400 igual a cero, y esto va a generar acá D en Z más C en Z menos 500 igual a cero. El sistema de ecuaciones que se forma para mi sumatoria de fuerzas en el eje, en los ejes X y Z. Y lo siguiente es justamente realizar la sumatoria de momentos del sistema e igualar a cero. En este caso, si yo tomo un punto de referencia que va a ser el punto D, la fuerza D no va a generar momento. Entonces voy a considerar mi punto de referencia, el punto E, perdón. El punto E es el origen. Entonces voy a tener el momento de la fuerza R sub D vectorial, la fuerza B. Voy a tener sumado a esto el momento generado por la fuerza R sub C vectorial, la fuerza C. A esto voy a sumarle el momento generado por la fuerza R sub A vectorial F1 más el momento generado por la fuerza F2, que es la distancia desde R hasta el B vectorial F2. Y JK. Voy a hacerlo un poco rápido ahora para no perder tanto tiempo en esta parte. Entonces, las componentes del punto de aplicación de la fuerza D son 0, 0, 3, y la fuerza D tiene D en X, D en Y, D en Z. La fuerza C está aplicada en el punto menos 3, 0, 3, y tiene como componentes sería 0, C en Y, C en Z. La fuerza F1 está aplicada en el punto 0, 4, 0, y tiene componentes 200, 300 y menos 500. Y la fuerza RBF2, o sea, la fuerza F2 está aplicada en el punto menos 3, 4, 0, y tiene componentes 0, 400, 0. Entonces voy a hacer la sumatoria de momento para determinar las ecuaciones por línea. Esto va a ser 3D en I negativo menos 3C en I menos 2000 igual a 0. Tengo la otra ecuación, 3D en X más 3C en Z igual a 0. Y la otra ecuación es menos 3C en Y menos 800 menos 1200 igual a 0. Si mal no estoy... Bien, entonces voy a determinar las reacciones que yo vaya conociendo. En este caso yo puedo determinar el valor de C en I, que es 2000 dividido 3, sale menos
666,67. De esta ecuación de acá yo ya podía haber sacado d en x, que es menos 200. De esta ecuación de acá yo puedo sacar cz, porque ya conozco d en x, y esto sale 200. Ya conozco c en y, entonces puedo sacar d en y, que es 2000, que sale 0. Y si conozco c en z, de acá yo puedo sacar d en z, que vale 300. Y me falta el valor de e en y. Entonces el valor de e en y ya sale menos 33,33. Determiné todas las reacciones y ahora voy a hacer el esquema de las fuerzas actuantes en el sistema de las barras de la armadura simple. Voy a graficar esto un poco más grande. Estoy bien acá. Este viene acá y este último viene acá. Bien. El sistema, en este caso teniendo todas las reacciones actuantes, tenemos una fuerza F1. Sí, tenemos una fuerza F1 actuante en este punto, que obviamente es una dirección oblicua. Tenemos una fuerza F2 que va en dirección del eje Y, perdón, F2. Y tenemos las reacciones actuantes. Acá teníamos tres reacciones, de las cuales una no tiene componente. D en Z vale 300. C en X, o sea, D en X vale menos 200, o sea, 200 negativo. El valor de C en Y es menos 666,67. El valor de C en Z vale 200. Perdón, este es positivo, tendría que ser acá. 200. Y este tendría que ser hacia acá. Tendría que ser en esta dirección, que es 6666,67. Y el valor de en Y vale, que sería este, 33,33. Entonces,
Estas son las fuerzas actuantes. Yo ya sé las direcciones de cada fuerza. Yo ya sé mi eje de referencia, que es el eje Y, el eje X, el eje Z. Y lo que yo hago después de tener todas las reacciones es verificar cuáles de las fuerzas de las barras que están acá no van a tener valor. Y eso es justamente, yo tengo que buscar puntos donde las barras tengan solamente tres, o sea, tres barras coincidentes para poder hacer la sumatoria de fuerza y poder determinar el valor. Entonces, en este caso, si yo analizo este punto, perdón, este punto que está acá, que sería el punto B, yo tengo cuatro barras coincidentes. De estas cuatro barras coincidentes, tres de ellas son planas, o sea, son coplanares, es decir, coinciden en el mismo plano que sería el plano XY. Y la fuerza F2 también coincide en el plano XY. Entonces hay una tercera barra, o sea, una cuarta barra, que es la barra CB, que está de manera inclinada y que coincide, o sea, que está de manera oblicua al plano donde actúan las demás fuerzas. Entonces, si hay una sola fuerza, una sola barra que actúa de manera oblicua al plano del resto de las fuerzas actuantes, en ese nodo se dice que esa barra es una barra de fuerza nula. Entonces, esa barra en sí no va a soportar ningún valor de fuerza. Entonces, yo puedo descartar esto como una incógnita de mi sistema para poder resolver el ejercicio. Entonces, si yo voy a este nudo, que es el nudo C, yo voy a tener solamente tres incógnitas. Esta y esta, que es la barra CF, la barra CA y la barra CB. Ya que la barra CB es una barra de fuerza nula, entonces yo puedo eliminar eso. Lo mismo ocurre acá. Yo ya conozco el valor de la fuerza de esta barra, que es cero, barra de fuerza nula, entonces yo puedo determinar la barra BA, la barra BE y la barra BF, ya que son tres barras coincidentes en este mismo punto. Y a partir de ahí ya puedo determinar el valor de esa fuerza. Si yo voy en este punto, que es el punto F, yo tengo que la barra C, o sea, la barra CF, la barra DF y la barra EF son barras planas, coincidentes en un mismo plano. Y solamente la barra FB es una barra que está perpendicular al plano de estas tres. Entonces, una barra es oblicua al plano de las otras barras, entonces esta barra es una barra de fuerza nula también. Si yo analizo este punto como referencia. Entonces, en este punto, esta fuerza y esta fuerza nada más las que actúan. Y de esa manera yo puedo ir determinando el valor. En este punto yo obviamente tengo dos fuerzas actuantes, mucho más fácil voy a poder determinar el valor de las fuerzas que existen acá. En este punto ya tengo todavía cuatro incógnitas, pero ocurre lo mismo, ¿verdad? Yo tengo acá una reacción vertical en el eje Z, en el eje X. Sí, para saber si nosotros tenemos una barra de fuerza nula, nosotros podemos tener varias barras coincidentes en un mismo plano. Y si existe una barra que es oblicua, o sea que en este caso esté formando un ángulo con el plano de las otras barras, nosotros consideramos esa barra como barra de fuerza nula si es que no existe una fuerza externa. Es decir, si existiese, por ejemplo, una fuerza así, esta barra obviamente no va a ser una barra de fuerza nula porque obviamente no se va a anular porque existe una fuerza externa. Pero si no existe fuerza externa oblicua también al plano, entonces esta fuerza que está acá va a ser una barra de fuerza nula porque es la única fuerza que está formando un ángulo con el plano del resto de las fuerzas actuantes. Cosa que en este caso en la barra BF, que es la barra que está acá, está en un plano perpendicular al plano de estas fuerzas. Porque todas estas fuerzas están en el plano XZ. O sea, este está en el paralelo al eje Y, este está paralelo al eje Z y este está oblicuo, pero en el plano XZ. Entonces la barra BF es la única barra oblicua
Entonces yo por eso puedo descartar como incógnita. Y lo mismo, esta barra yo voy a mirarla en el plano X, Y, porque estas tres estaban coincidentes en el plano X, Y. La fuerza externa también está paralelo al eje Y, entonces la única barra de fuerza nula es esta. Y si yo analizo el punto D, misma cosa, ¿verdad? Las reacciones tienen una reacción en el eje X, una reacción en el eje Y, o sea, en el eje Z, digo bien. No hay valor de reacción en el eje Y porque sale cero. Entonces, esta fuerza y esta fuerza coinciden con el plano de las reacciones que nosotros tenemos. Y la barra de A, que sería esta barra oblicua, es la única que no coincide con el plano de estas que están acá. O sea, forma un cierto ángulo con el plano de las otras barras. Entonces, esto es una barra de fuerza nula. Entonces, en total, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos tres barras de fuerza nula. Voy a ponerle barra de fuerza nula, así para poder diferenciar. Fn. Entonces, en este punto yo no puedo afirmar eso porque la barra, la fuerza actuante es una fuerza oblicua, o sea, tiene tres componentes. Entonces, de alguna manera puede generar fuerza sobre las otras barras. Pero sí puedo saber el valor de estas que están acá porque estas sí se diferencian de las otras barras. Coinciden las otras barras en un mismo plano y esta es la única que sale del plano de las otras barras. Entonces, directamente le considero barra de fuerza nula. Pero ese análisis se hace necesariamente por nudo. Es decir, voy a analizar el nudo D, el nudo C, el nudo B, el nudo F y así sucesivamente hasta encontrar barras de fuerza nula. Y si no encuentro barra de fuerza nula, y bueno, entonces tengo que plantear todas las ecuaciones e ir resolviendo todo. Entonces, cuando yo determino las barras de fuerza nula, a mí me es mucho más fácil determinar el valor de las reacciones o de las fuerzas actuantes en cada nudo. Porque yo voy a analizar, aplicar el método de los nudos por barra e ir justamente determinando el valor de las reacciones. Entonces, voy a analizar el nudo. Lo único malo ahora tengo que determinar vectores direccionales para poder determinar las fuerzas. Voy a analizar el nudo B. En el nudo B yo tengo una fuerza que va en esta dirección, que es la fuerza F2, coincidente con el eje Y. Tengo esta fuerza que va en esta dirección, que es la fuerza AB o BA, que coincide con el eje X. Y tengo una fuerza inclinada, que es la fuerza BE, que obviamente no coincide con mi eje Z, pero está en el plano XY. Entonces tengo que determinar el vector direccional de este vector. Lambda BE. Voy a terminarlo de manera rápida. En este caso esto es esto sale menos 0,6, no, positivo 0,6 y este sale 0,4, 0,8, perdón, 0. Esto es obviamente considerando las dimensiones que aparecen en el gráfico, que van a verlo en digital, que esto vale 3 pies, esto vale 4 y con eso yo puedo determinar la dirección del vector direccional, ¿verdad? Que en este caso tenga 3 en el eje X, 4 en el eje Y, ya puedo sacar por diferencia de posiciones. Entonces, yo tengo que, en mi sistema, tengo F2 más
FAB o BA más FBE, y esto tiene que ser igual a cero. La ecuación de nudo del punto B. Y voy a plantear entonces, mi F2 tenía componentes 0, 400, 0. Mi FBA es una fuerza que va en dirección del eje X, que es 1, 0, 0, por el módulo de FBA más, y este tiene componentes 0,6, este tendría que ser menos 0,8, y este es 0 por el módulo de FBE, igual a 0, 0, 0. Entonces yo tengo el valor de la fuerza del módulo de FBA y el módulo de FBE. FBE sale 500 y FBA sale menos 300. Ahí, ahí está. Libras, libras. Entonces, resolviendo este sistema, yo ya puedo obtener el valor de la fuerza FBE y FBA, respectivamente. Y con esos valores yo ya puedo llevar después a otro nudo, poder seguir resolviendo y obtener el valor de las otras fuerzas actuantes. Ya es casi la hora. Como ven, es un poquito largo y es un poquito tedioso la resolución de este tipo de ejercicios en el espacio, pero a diferencia de los que son ejercicios de marcos y armazones, nosotros solamente trabajamos con armaduras simples en el espacio. Es decir, nosotros vamos a trabajar solamente con sistemas en donde nosotros tengamos barras con articulaciones solamente en sus extremos y donde tengamos que aplicar la sumatoria de fuerza, de sumatoria de momento para determinar las reacciones y hacer la sumatoria de fuerzas para obtener las naturaleza y las fuerzas actuantes en las barras a partir de del análisis de los nodos. Entonces este ejercicio yo voy a resolverlo continuamente y voy a pasarle todos los resultados correspondientes para que puedan obtener el valor de las tensiones de las fuerzas actuantes en cada barra. No sé si hay alguna consulta.